¿Se puede sobrevivir a la menopausia? Entramos de nuevo en esta línea de programas sobre las mujeres y esa extraordinaria circunstancia que tienen que vivir todas, o sea, de diferentes maneras, pero todas tienen que vivir. Tenemos una invitada, una compañera aquí que a mí me agrada mucho tenerla conmigo. Ella es Irina. Ahora hacemos que ella se presente otra vez para las que no la conocen, que ella hable un poquito de lo que hace, porque aparte de ser una experta en el tema, lo más interesante es que ella está viviendo también, ha pasado por ahí. Entonces tiene una manera diferente de hablar de eso. No es lo mismo como cuando vas al médico y un hombre te dice las cosas a como una mujer que, aparte de que conoce sobre los aspectos de la medicina, es una profesional en ese campo, ha vivido la experiencia en carne propia. Entonces eso la hace a ella muchísimo más deliciosa en la manera en la que habla, en la manera en que se comunica. Y eso me han dicho todas las mujeres que han escuchado los programas donde ella está. A ustedes les damos la bienvenida al programa del día de hoy. Esta es la teoría XY de por qué los hombres somos así. Un espacio donde exploramos los misterios del comportamiento masculino. Prepárate para un viaje lleno de sorpresas, porque descubrirás la teoría XY de por qué los hombres somos así. Irina, cordial saludo. Qué bueno tenerte de nuevo aquí en la teoría. Hola Wilson, buenos días. Bueno, buenos días para Colombia, para Latinoamérica. Buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. No, para mí también es un placer. Yo siempre he repetido que me encanta saber que un hombre tenga, no sé si solamente es curiosidad, pero yo creo que atrás de eso también hay mucho compromiso de hablar de un tema que definitivamente que para hasta las mujeres nos cuesta levantar la mano y comenzar a conversar o a decir o a declararnos que ya estamos peri, pre, menopáusicas o posmenopáusicas, pero de todos modos celebro mucho siempre tu grata conversación y tu genuino interés de querer saber más y con eso también poder replicar en muchas más mujeres y hombres de un tema que es parte de nuestra vida, ¿no? Es una etapa de nuestra vida. Sí, lo que pasa es que cuando estás joven, pues obviamente eso no estaba dentro de tu catálogo de cosas para vivir, aunque debería estar. Me doy cuenta. Pero ya después de que subes a esta edad, después de los 50, y que conoces, tienes amigas, parejas que viven esa circunstancia, pues obviamente te preocupa, te inquieta, porque dices, ¿cómo puedo yo participar, colaborar o comprender esa circunstancia si pues estoy muy lejos de poder llegar a vivirlo? Entonces, pues cuando empiezo a averiguar sobre esto, digo, había muchísimas más cosas y hubiera sido mucho mejor que tanto las mujeres como los hombres desde mucho más temprana edad hubiéramos sabido todo esto. Entonces, por eso encontrarme con esto, encontrarme contigo y con toda esta información, pues ha sido una bendición y un beneficio enorme. Les cuento que Irina hace unos par de meses, tal vez hace menos, estuvo en un taller, dictando un taller, participando en un taller, y yo quedé, pero yo quiero saber. Entonces la invité primero que todo para que comencemos a hablar de esto, de la menopausia, cómo sobrevivir o cómo vivir la menopausia. A mí sobrevivir me parece siempre muy duro. Pues, cómo vivir la menopausia de la mejor manera. Y vamos a hablar de eso, pero quiero que ella nos hable del taller, de qué se trató el taller y cómo fue la experiencia. Bueno, para las que me han escuchado, los que me han escuchado ya me conocen, pero voy a repetir un poquito hasta para que ustedes tengan claro por qué estamos haciendo estas cosas. Yo soy mujer, mamá, tuve también, me casé, me divorcié, estudié, viajé, salí. Creo que compartimos muchísimas cosas con muchas mujeres que nos escuchan, pero escogí ser médica, hacer medicina interna y desde hace algunos años meterme mucho más de lleno en los temas relacionados a la salud de la mujer y también participar mucho en el tema de industria farmacéutica que me abrió los ojos a otras cosas que también nos dan más claridad y análisis en todo lo que es la evolución de medicamentos y lo que son los tratamientos farmacológicos. Y bueno, y creció mucho mi interés en menopausia porque yo comencé a vivir un climaterio muy, muy trajinado, no sé si la palabra también la compartimos en otro, pero decir, una fase muy dura, que a pesar de que en ciencia, en libros, yo me la podía conocer, y si tú me preguntas, ay, ¿a qué edad se produce? ¿Y cómo sube la hormona de acá? ¿Y cómo se...? Sí, pero me comencé a dar cuenta que lo que dices tú
en la parte científica o cómo te lo describe el libro médico o cómo te lo enseñaron, no necesariamente muestra toda la realidad de lo que vamos viviendo las mujeres, y especialmente al ser una etapa de transición que dura entre 20 años, que la esperanza de vida que nos ha beneficiado a todos, tanto hombres y mujeres, también ha hecho que las mujeres en menopausia y posmenopausia ahora no vivan 10 o 15 años como vivían nuestras abuelas o nuestras madres, sino que ahora tienen más de 20 o 25 años en esta condición. Es decir, cambió toda nuestra perspectiva. Entonces, aparte de estar estudiando más, decidimos entrarnos al mundo de reunirnos con las mujeres y sí, estos talleres lo hacemos en compañías de otras profesionales, es decir, no solamente yo como médica, pero también abordando el tema de la esfera mental, de la esfera de los síntomas físicos, de los síntomas también desde el área estrictamente al deterioro cognitivo, es decir, la parte neurológica, no solo psicológica, porque las mujeres menopáusicas siempre se ven, y yo eso sí pienso que podríamos hablarlo como agredidas, a que todo es psicológico, que si vas a un punto de profesional de la salud, es que decir como, sí, te va a cambiar el ánimo, pero así es, te aguantas. Es decir, lo tienes que vivir, pero no hay como, bueno, ¿y qué más puedes hacer? No hay una pastilla mágica, es cierto que los temas de reemplazo hormonal, que lo hablaremos luego de nuevo retomaremos esto en mucho más fases de orden, ayudan, pero lo que nos hemos dado cuenta es que necesitamos cada vez encontrar otras maneras en lo que es el bienestar de salud que a la mujer le calce y que no todas tenemos recetas únicas. Entonces, este taller a qué se enfocaba. Sí, como que hacer un resumen pequeñito, qué pasa desde el punto de vista de la ciencia, que yo le decía a las mujeres, mira, al final tienes tanta información este rato que todas las redes, todo, si googleas, si ves un Instagram, una influencer en menopausia, si hablas con una nutricionista en menopausia, todas te van a decir, sí, ¿cuál es el fenómeno más importante? Que te quedas sin estrógenos, ¿ya? Que tienes opciones para reponerlos, pero por supuesto nunca serán los tuyos. Es decir, los repones, restituyes, pero no es que nada mágico hace que vuelva tu ovario a ser estrógeno. Ahora, ¿qué más hay para hacer? Pero ojo, ¿qué más hay, pero qué te calza a ti? Entonces tenemos que comenzar a contar qué más hay. Entonces, en este taller, mira, ¿qué hicimos? Pasamos un test súper simple, súper simple, porque aquí es como que derribamos el primer muro que tenemos, es aceptar que estoy transitando en mi climaterio, aceptarlo. Porque como hablamos en otras ocasiones que tenemos ese paradigma relacionado a la vejez, pero yo ya dije ahora que las mujeres tenemos, hombres y mujeres tenemos mayor esperanza de vida y encima de eso vamos a vivir y a ser productivas muchos más años, ya el tema de vejez ya no lo tengan en el radar. Tú no te vas a los 50 años y te jubilas y te quedas en tu casa, ¿no? Muchas comenzamos a vivir otras formas de producir, otras formas de vivir. Nos mudamos de país, nos vamos de retiro a otras cosas. Yo el otro día veía unas mujeres en Bali en un retiro de meditación mayores de 50 años. Entonces decía, ¿qué comparas Ajá, eso hace años? Entonces acá era el tema de decir, bueno, ¿y qué es lo que estoy sintiendo? Con este test, fácilmente, tú, tú, esa es la ventaja del taller, de que no estés atada a un profesional. Tú haces el test, se puntúa y defines cuáles son las esferas de tu mundo más afectadas. ¿Está más afectado tu parte física? Es decir, ¿son los signos físicos los que más te matan? Ahí entran los calores, las sudoraciones nocturnas, el dolor muscular. ¿Está más afectada tu esfera psicológica, los cambios de estado de ánimo, de que si amaneces contenta, que si en la tarde ya estás bajoneada, que si después estás irritable? ¿Está más afectado tu tema psicomotor, es decir, está más afectado tu capacidad de concentrarse, de tener esa lucidez de tomar decisiones o esa habilidad de hacer un buen juicio o de no olvidarte, que es lo que más nos mata, porque detrás de la pérdida de memoria hay todo lo que te comento, es decir, es ese miedo que ya te da a dar un paso adelante porque dices, pero si no me acuerdo de esto y ahora voy a tomar una decisión y a firmar un contrato, no, ¿ya? O eventualmente está más afectado ya la relación con el resto de mis enfermedades, porque acuérdate que somos seres humanos.
que vamos sumando otras dolencias y que a veces le echamos la culpa a la menopausia o a la peri o a la pos de cosas que sí son dolencias que los médicos debemos tratar. Entonces, en este taller, ¿qué pasaba? Que ya venías como enfocada. Ahora, la realidad, Wilson, sí, cuando tú te haces el test, dices, chíjola, pero si estoy afectada a todo, sí, pero hay alguna que te mueve más. Y ahí vamos a comenzar nuestra primera paso de responsabilidad. De todo lo que tú has visto ya en papel, poniendo objetividad, es decir, dejando de estar divagando y creyendo que parece que es así, de estas, ¿cuál te molesta más? Y mira, y en el taller nos dedicamos a una área bien bonita que era qué aceites esenciales están validados científicamente para que tú puedas usar en cada una de estas distorsiones de esferas. ¿Qué está validado en neurología? Porque, ¿qué le pasa a la mujer menopáusica hoy día? Tú tienes Instagram, tienes Facebook, tienes páginas de internet y todas, hay muchísima información en menopausia. Entonces, casi mañana te mandan a tomarte infusión de césped. Sí. ¿Y qué hace la mujer en ese caos que está viviendo, que no sabe para dónde ir? La hace. Se va y agarra el césped de su patio y hace la infusión. Y yo no, es decir, yo nunca soy crítica de eso, porque yo siempre creo que cuando siempre hay un paso en donde la ciencia se queda, que todavía le toca, que por más que investiguemos, que estemos, siempre llegamos a un punto en donde dice, ¿qué más hay? Y que el mundo alternativo, el mundo de medicina natural, de medicina fitoterapéutica, de homeopatía, de aceites esenciales, de acupuntura, de los temas psicológicos, de constelaciones familiares, de terapias de Reiki, de terapias angélicas, hay opciones, pero siempre y cuando estén validadas. Entonces, ¿qué les decíamos a estas señoras? Mira, si tú eres amante de esta área, puedes utilizar esto que tiene la validación por ciencia, por recomendación, por experiencia, de que va a hacer algo. No va a reemplazar lo que el médico y el ginecólogo y el endocrinólogo, el internista te indiquen en terapias de reemplazo hormonal, pero va a ayudarte a seguir conviviendo en otro estilo de vida. ¿Y por qué hay que recomendar esto? Aquí viene el punto. Porque la terapia de reemplazo hormonal, y yo lo puedo hacer de viva voz, porque claro, yo soy muy pegada y yo tengo un perfil menopáusico donde estoy más pegada a los estrógenos de origen farmacológico. Hay unas que necesitamos más, otras tienen otra manera de manejarse. Pero así y todo, tú eres cíclica. La mujer no pierde la ciclicidad. Así deje de menstruar. Y eso es algo que todavía científicamente nos negamos a entender, de que así ya no tengas tu producción de estrógeno, de progesterona propia, tú sigues haciendo el ciclo. Por eso es que cuando estás menopáusica, tú momentos te vas a dar cuenta de que es idéntico a como cuando tenías menstruación. Que antes de la menstruación te volvías loca porque te dolía esto, se hinchaban las mamas, te comenzaba a dar sueño, estabas cansada. Vas a tener el mismo ciclo porque no es que toda la hormona desaparece. Cada una en su cuerpo va a seguir produciendo alguito de alguna parte y una lo va a hacer más o en menos y eso yo no lo puedo controlar. Si yo tomo restitución hormonal, la pastillita que tomo tiene tanto, pero mi organismo va a funcionarla en días diferentes. Por eso muchas mujeres que toman restitución hormonal van a darse cuenta que hay días en que igual la energía se les bajó. Ahí está el entendimiento. Entonces, el tema era entender en qué fase y qué dimensión de tu cuerpo está más afectada, a más de tu tratamiento base con el médico que lo estés haciendo, sea acupuntura, sea medicina alternativa, sea homeopatía, sea terapia neural, sea medicina convencional alopática, ¿qué otras cosas en el día a día tienes como para complementar? Así como cuando tú te tomas tu vitamina E o te tomas tu magnesio, pero tómalo sabiendo que te calza. Entonces enseñamos también dentro de este taller, nos faltó mucho tiempo, a que reconozcamos nuestra ciclicidad.
¿Y cómo reconoces tu ciclicidad? No la reconoces en un taller. Tú les enseñas y les dices, ahora sí, ya sabe lo que tiene que ver, ahora vaya y haga un diario. No le digo que se mate todos los días y que si no escribió hoy ya entra en pánico porque encima estamos con ese tema de ansiedad a flor de piel, pero comience a entender qué días del mes usted tiene estas subidas y estas bajadas, porque van a coincidir todas conmigo que así como nos volvemos locas, no todo el mes nos volvemos locas. Hay días que amanecemos como paz y amor. Claro que en menos de 3 o 4 horas podemos cambiar Sí, a un tornado, pero esa forma sí, es de cada una. Y ahí sí, no sé si sea una súper buena noticia o una muy mala noticia, pero esa forma es particular. Compartimos los síntomas, pero no necesariamente todas los hacemos con la misma frecuencia, la misma duración, el mismo horario, los mismos días del mes. Las que trabajan con la luna, porque hay muchas mujeres que siguen la ciclicidad de la luna, se van a dar cuenta que hay que trabajar mucho para irse igualando. Entonces, imagínate toda esa cantidad de cosas, era decirle a las mujeres, mira, tienes, pero los que hasta hoy sí te aseguran que hacen lo que te dicen, es como cuando tú dices, tus abuelitas o tus mamás te recomiendan tomar agua de higo. Sí, tiene evidencia. No porque te dé estrógeno, sí, no porque ayuda a estimular ciertos receptores estrógenos. Pero, ¿a ti te hace bien igual el agua de higo que le hace a la de acá al lado? No, es un tema de prueba. Pero ujú, siéntete sí, claro. tranquila que la puedes. Entonces, sacamos como que no recetas, sino como recomendación diciendo, estos son los fitoterapéuticos, aquí están las agüitas que sí hacen algo. Aquí están los aceites esenciales, porque acuérdate que ahorita hay mucho trabajo de aceites y la gente hace muchos temas hasta con flores de Bach. Claro, llegó alguien que sabe mucho de flores de Bach y les dice, estas puedes hacer de aquí a acá, tienes que hacerlo con alguien que tenga experiencia. ¿Cuándo tienes tú que ir a acupuntura? Porque tenemos miedo también ir a cosas. No es que porque tomas cosas farmacológicas no puedes hacer. ¿Cuál es el verdadero ejercicio que tienes que hacer? Entonces, era un tema mucho más de abrirte tu mente a la cantidad de cosas que pueden mejorar tu estilo de vida, a no darte una receta mágica y contribuir un poco a tu... Es decir, también es parte de tu desesperación, pero también es parte de esa comodidad que todos queremos, de que alguien más nos diga, esto es lo mágico, pero devolverte al final del taller era como decía, hicimos un rolón al final, dependiendo de la dimensión que estaba afectada, de aceites esenciales para combinar y que ellas puedan utilizar en los cintos de pulso, porque es más que todo una sensación y estimulación del bulbo olfativo, que mejora mucho nuestra conexión neuronal. Pero al final era como decir, bueno, te lo doy, pero aquí regreso tu responsabilidad. Sí, a mí desde la parte médica Sí, me gustó mucho el tema de decir, bueno, sí, ¿cómo comienzas? ¿A qué médico debes ir? ¿Tienes tu médico o no lo tienes? Tenemos una red muy grande de profesionales que pueden colaborar, que pueden ayudar. Entonces, como decirle, mira, aquí tienes la opción. Entendemos el sistema de salud también y podemos saber por dónde navegar, porque también eso es una fase muy dura y lo van a vivir en Colombia, lo van a vivir en Ecuador, lo van a vivir en Perú. El tema de acceso a un buen sistema de salud es un reto cada día más. Pero mira, como esto no es una enfermedad, tú puedes seguir trabajando en ti teniendo estas opciones. Abordamos bastante objetiva, ¿cómo te diría? Bastante honesta el tema psicológico. Tal vez ahí fuimos un poco duras en decir, tampoco no le puedes echar todo a culpa a la menopausia. Eso es algo que es muy duro de decir, muy duro porque a veces claro. te enganchas. Cada una tiene una historia distinta, ¿no? Y creo que abrimos un velo también muy fuerte desde el tema de psicoterapia, de hacer psicoterapia. Mira que yo te puedo decir, porque todo esto se ve así como chévere, ¿no? Es, ay, mira ya. Pero yo te puedo decir un poco cuáles son las barreras de estos, que hicimos 2 encuentros muy chiquitos, ¿no? Yo creo que las barreras son, uno, el tener la valentía de ir a sentarte ahí, sin juicios, así como que muy transparente.
Entonces, no es fácil. La asistencia, tuvimos buena asistencia porque eran talleres muy pequeñitos, eran talleres máximos de 20 personas, porque también creemos todavía que necesitamos Igual. espacios pequeños, no masivos, porque perdemos un poco la Sí, diferenciación personal, pero nos cuesta. Es decir, nos cuesta decir la palabra menopáusica o posmenopáusica o la palabra envejecimiento, nos cuesta, nos duele, nos duele. Hay otro tema muy fuerte y es ese punto de aceptar que tenemos que mirarnos a nosotras mismas y decirnos cómo yo me cuido. No esperar todo ese cuidado que hemos hecho a los demás de que alguien más te lo dé. Si te lo dan, qué bueno, pero ¿cómo yo me cuido? Y otro tema también muy duro es, no hay una fórmula mágica ni una receta que te compone mañana. Vas a seguir teniendo esta ciclicidad, pero vas a aprender a conocerte. Es como que ya vas a decir, y mira, qué poco que nos conocemos. Bueno, yo te comentaba de la primera barrera que creo que es algo que nos pasa a todas, del tema de saber que estamos en esa transición, de que esa parte de alinearla al envejecimiento, es decir, no podemos negarnos porque todos tenemos un tiempo de vida, pero no es un tema de guardarte en la casa y jubilarte. Entonces, hablar de menopausia no significa que ya no tienes ninguna otra opción de hacer en vida. Lo único que sí es que vas a transformarte, va a haber una revolución, va a haber cambios. Otro de los temas también que yo puedo decir que puede ser una barrera más en el tema de dar el paso hacia adelante, es empoderarte y entender que hay opciones médicas, hay opciones desde el punto de vista de ejercicio físico, hay opciones desde el punto de vista de nutrición, pero al final del día no hay una fórmula mágica, no hay una receta mágica, no hay una tableta que mañana te quite toda la sintomatología, porque por eso es un periodo de vida. Pasaste a otra vida. Es casi como pedir que cuando tú comenzaste a menstruar, digas, ah, ya, menstrué hoy día, pero ya ahorita va a haber una medicación que me va a hacer vivir estas fases de menstruaciones sin ninguna molestia. Hay que acordarse como cuando uno comenzó a menstruar. Creo que en eso también como que las mujeres nos olvidamos de las fases de vida que hemos tenido y lo enriquecedoras que han sido con sus pro y con sus contra. Entonces, vivimos años de años siendo hormonalmente activas y teniendo una menstruación y nos quejábamos igual. Y nos quejábamos de los cólicos y nos quejábamos de lo que venía al mes. Es decir, ¿cómo tú aprendes a querer tu fase de vida? ¿Cuántas queríamos menstruar? ¿A cuántas nos gustaba? Y ahora en la menopausia, querías dejar de menstruar, pero ahora no quieres tener los otros cambios que te van a aparecer. Entonces también es un reto para ti misma y no utilizo la palabra abrazar, porque yo sé que a todas nos dicen, hay que abrazar los cambios, hay que tomar esta fase maravillosa. No necesariamente es maravillosa, ni todos la vamos a vivir maravillosamente. sí, No no, puedes maravillosa no tampoco, es. exacto. Tú que la vives en el lado del impacto lateral, como yo les digo, es decir, no es perfecta. Entonces tampoco podemos llegar a ese mundo como alternativo y como un mundo con hitos de creer que si me estoy ahogando con las sudoraciones en la noche y prácticamente no duermo porque viva empapada de sudor o porque realmente se me olvida todo, puedas decir que eso sea maravilloso. Pero tampoco puedes decir, no puedo hacer nada con esto, ¿ya? Entonces un poco es como volver el símil de qué pasaba cuando estabas menstruando. También nos quejábamos, también le echábamos la culpa y que por qué nos pasa esto y por qué nos da lo de acá. Bueno, entonces ya estamos más grandes, más maduras, vivamos y tomemos lo mejor, pero también hagamos cosas para esas partes que no nos agradan o que realmente nos impactan. O ahí sí, si yo me siento baja de energía, estoy baja de energía. Quédese sentada. ¿Qué quiere estar subiéndose a un árbol si está baja de energía? Yo le digo a mis hijos, le digo, no, yo hoy día estoy en el ciclo que seguramente el estrógeno no amaneció de buen genio, así que estoy cansada y me voy a ir a tomar una siesta.
Mis hijos se quedan así, me dice: "Ay, qué bueno", me dice, "porque antes vos no hacías eso y te matabas ahí casi, si se pueden tomar un energizante, salen con". No, yo sí voy, y no es que esté abrazando ni diciendo que esta fase es mara no, no es maravillosa, pero mi cuerpo me está diciendo: "Descanse, voy a descansar". Entonces, es entender de que no íbamos a resolver todo en ese espacio, pero tampoco tú les vas a arreglar la vida. Te estoy dando herramientas para que te conozcas. Yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo? O sea, ¿era un día, cuántas horas? ¿Cómo fue No. el proceso del Fueron taller? aproximadamente 4 horas, Wilson. Por eso tratamos es decir, yo te hablo aquí de muchas cosas, pero en el punto como tal era extremadamente práctico. Era muy teníamos el test, ese sí adelantado, era como que ya perfilamos en qué fases estaban. Y dimos un espacio como de 40 minutos para recordar qué era el climaterio, desde qué edades empezaba, cuáles eran los síntomas más comunes, pero también para sacarnos de la cabeza de que esos son los únicos, no, porque es un poco que todas compartimos los calores y las sudoraciones. No, veamos atrás, lo importante, es decir, al final el calor y la sudoración, usted se va a cambiar de ropa, va a comprarse un abanico, va a tener un ventilador, ya, pero ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué está pasando con nuestras conexiones neuronales? No es que usted está dejando de pensar, están cambiando las conexiones y usted puede ser mucho más creativa en esto, puede ser mucho más eficiente en estas tareas que no son tan dadas a la repetición o a la lógica, va a desarrollarse más su hemisferio izquierdo relacionado a la creatividad. Entonces comience a entender que esas fases que antes no las veía, ahora las puede hacer. Porque algunos decían: "Ay, yo ahora tengo ganas de aprender estas cosas que, según mi profesión, no las quería aprender". Apréndalas. Está en el momento, los puede absorber. Ah, que quiere volver. Había una persona que a mí me impactó mucho, que estaba estudiando psicología. Comenzó a estudiar psicología y venía de una carrera muy abstracta. Si no me equivoco, venía de la parte legal. Y ella decía que su sueño había sido ser psicóloga y que ahora ella estaba dando esos pasos. Es decir, muy exitosa, una mujer como muy completa en todos sus temas, porque sentía como que esa desazón y ese tema de no encontrarse, entonces me decía, lo voy a hacer. Y cuando hablaban y me decían, me da vergüenza decir que estoy estudiando Reiki, porque vengo de un mundo en donde todo era como tan estructurado. Entonces yo le decía, a ver, si yo paso horas haciendo una maestría de astrología, porque así digan que, bueno, así abrazo mi cambio y todo, pero me da ganas y puedo hacer. Y era un poco, y yo les decía, a los 12, a los 13 años, cuando teníamos nuestra primera menstruación, no teníamos ese poder todavía de ser dueñas de todo. Seguíamos en crecimiento. Ahora tú tienes un cambio brutal, pero con un poder que es el que tienen que volver a descubrir. Entonces fue un taller de 4 horas, entonces pasamos mucho estimulando, por ejemplo, las esencias. A ver, listo. Esta esencia le va a servir a usted, pero tiene que utilizarla así. ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanto. Estos son los suplementos que están aprobados. Estas son las dosis. ¿Cómo yo compro un suplemento en una tienda o me lo pido por Amazon? Porque, ¿qué diferencia hay entre tomarte un omega 3 que realmente sepas leer la etiqueta que uno que te dejes llevar por la promoción del marketing? Entonces, esos creíamos que son herramientas muy valiosas para que si realmente vas a hacer una inversión, la busques bien. ¿Cómo realmente tú vas a abordar un proceso psicoterapéutico? ¿Qué es un proceso psicoterapéutico? Porque acuérdate que nosotros hablamos muy poco de que si vamos al psicólogo o no. Yo contaba una experiencia que había encontrado recientemente una psicóloga experta en somática psicológica y que yo entre comillas, el ego, ese médico que tenemos que parecemos que sabemos todo, porque así somos, es decir, es nuestro ego y si no sabemos es casi te quedas callado o te quedas ahí para no dar muestra que no sabemos. Y cuando yo decía psicología somática, ¿y por qué? Y parecía algo así como que medio extraterrestre, esta psicóloga, yo tuve una reunión con ella, que es válido hacerla, una reunión como de prueba de 30 minutos para que ella me explique qué es lo que hace y yo saber y explicarle a ella como quién soy. Como yo le decía, le digo, decirle honestamente
que puedo ser yo mucho más crítica con las terapias, que puedo llegar a manipularla, que si ella va a poder con este perfil, y ella también decirle, y tú vas a tener, como ella me decía, y tú vas a tener la responsabilidad de seguir lo que yo te aconseje. Mira, entonces, ese grado de evolución que han tenido también los profesionales en sí. Entonces, les decíamos, listo, para que usted escoja tal profesional, haga estas preguntas. Si usted quiere un buen ginecólogo o no quiere un ginecólogo y quiere tener, busque estos perfiles endocrinólogos, busque estas personas. Entonces, era casi, nuestro tema era como que buscar cosas prácticas, cosas de que no te pierdas en el mundo. Porque para leer de climaterio tú puedes leerlo, ya, lo que está escrito no te va a cambiar. El tema es con quién, cuál va a ser tu red profesional que te va a acompañar, cuáles son las terapias alternativas que sirven y realmente qué puedes hacer. Topamos unos minutos de respiración porque entendemos que decirle a alguien, vaya, medite, respira. Acuérdate que todo el mundo te dice, respira, medita. Hay una colega que es muy, muy experta en cómo comenzar a meditar. Y ella decía, incluso hay que ser respetuosos de la persona cuando tú le dices, medite, porque no es solo la palabra, es todo el hecho de hacer el proceso de meditación. Es Tampoco difícil, es sí, algo inalcanzable, pero tienes que pero tener tu protección como ser humano. Y todo iba mucho a eso de que quieres hacer cosas, pero cuídate y hazlo. Entonces, a mí me gustó mucho porque yo también reconozco que los en el mundo médico somos muy estructurados. Nos encanta hablar de palabras que no se dicen habitualmente y de que se vean, ay, que el último artículo dice tal cosa, ¿ya? Sí, pero creo que eso es valioso mucho para el profesional que está analizando otros temas, pero en la vida diaria hay que hacer cosas muy prácticas. Entonces, creo que todavía nos faltó, eran nuestras primeras experiencias, no quisimos trabajar en, como decir, ay, hago una comunidad y aquí ven y explora todo. No, quisimos como quedar, decir, a ver, mira, esto funciona y esto realmente te va a servir. Si la meditación, haz este tipo de respiración. Si después quieres hacer más, sí, anda a un curso, haz yoga, busca a un maestro que te ayude, pero esto en la vida práctica lo puedes manejar así. Esto es como tu basic, ¿ya? Como tu maletín de emergencia. Hazlo de esta forma. Que si quieres tomar agüitas de infusiones porque tienes que tomar más agua al día, ¿cómo los electrolitos? ¿Qué suplementos son los que sí están acreditados? Para que no estés utilizando que salió el ahora, que quieres colágeno mezclado con el ni sé cuánto. Que si la creatina hace bien o que no hace bien, sí. Que cuáles son las estructuras acreditadas o las marcas acreditadas que puedes tú encontrar o cómo leer la etiqueta para saber si eso realmente es lo que te dicen. Porque hay inversiones muy fuertes en estas cosas. A veces hay mujeres que dejamos de ir a los médicos, pero invertimos mucho en lo que se está sugiriendo a través de redes. ujú. Pero tú quieres al otro día estar sin un calor, sin sudoración. Y no, es decir, acuérdate que todo mínimo para la primera evaluación deben pasar 3 meses. 3 meses de una disciplina. Y eso es algo que no nos cuentan. Y, o sea, yo tengo una cosa muy simpática y es que una amiga, eh, pues claro, uno lee y encuentra que el TikTok y que una cosa y que la otra. Entonces dijo, "Ay, me voy a comprar esto y me voy a comprar aquello, me voy a tomar el no sé quién y me voy a tomar". Claro, empezó a tomarse al principio de mes una cosa, a los 15 días otra, a los 30 días otra, porque iban saliendo. Después de unos 45 días, diría yo, pues ella empezó a sentirse mejor. Pero entonces después decía, ¿y qué fue lo que me hizo? O sea, me tomé todo encima, una cosa encima de la otra, pero ahora, ¿cuál sigo? O sea, sigo con la primera, sigo con la segunda. Entonces ahora es un lío porque no sé qué voy a hacer. Irina, hemos llegado, o sea, nos acabó el tiempo el día de hoy. Esto contigo el tiempo se pasa súper rápido. Y creo que esta es una muy buena introducción para todas y todos. Lo que yo siempre he dicho, esto no es solo para las mujeres, esto es para todos. No, no es solo para las señoras ni los esposos, también para los hijos, para los hermanos, para las mamás, para que comprendamos este universo de cómo es. Porque yo veo como una especie de facetas, de espacios a nivel físico,
a nivel hormonal, a nivel psicológico. Entonces, aprender a tratar un poco eso desde todos esos linderos es muy importante. Ya para terminar, una acotación. La vez pasada nos sentamos a ver Ana de Nadie, la historia de la versión actual de la señora Isabel, y era muy simpático porque era la primera vez, tal vez, yo no lo he visto en otro lado, bueno, tampoco es que yo vea mucha de esa tele, pero en las series y en eso, no había visto a alguien que hablara de la menopausia. Entonces, en la protagonista, que es la única, a pesar de que tiene amigas en la misma circunstancia, pero la única que expresa alguna clase de incomodidad, que son los calores, o sea, se centraron en eso, pero dije, bueno, es una introducción, pero había muchísimas más cosas de las cuales podían haber ejemplarizado, mostrado a la audiencia sobre lo que la menopausia puede hacer. Allá lo único que a ella le molestaba era que se le daban calores. Entonces es muy interesante que el mundo comience a abrirse a eso, pero creo que es un poco más, debe ser un poco más profundo, y por eso hacemos esta clase de podcast, esta clase de programas, esta clase de temáticas. Así que a ustedes los esperamos en nuestro próximo episodio. Igual, Irina, le agradezco muchísimo que haya aceptado de nuevo acompañarme en estos programas, porque con su sapiencia, pues obviamente es muchísimo más fácil y práctico, sobre todo lo práctico, comprender de qué se trata todo esto. Irina, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Dicen que los hombres vienen dañados de fábrica y que las mujeres aprendieron a arreglar lo que nunca rompieron. Aquí no venimos a juzgar, venimos a entender, a descifrar el amor, el miedo y las verdades que duelen. Esto es la teoría XY, el lugar donde el amor se entiende, no se sufre.